Hola chicos, bienvenidos a este tema en el que trataremos sobre las enfermedades transmisibles. Para empezar, en este tema, para que veáis lo importantes que son estas enfermedades, os he puesto un vídeo en el que habla sobre estas enfermedades y cómo están alrededor de todos nosotros. Por lo tanto, es muy importante que a los usuarios de nuestros centros los tratemos de la mejor manera posible, intentando evitar que se propaguen este tipo de enfermedades. Es un vídeo bastante gracioso y os recomiendo que os lo veáis como de manera introductoria a la clase. En primer lugar, tenemos que distinguir la diferencia entre lo que es salud y lo que es enfermedad, que no son términos antagónicos, sino que es un proceso. La salud es un proceso que va desde la enfermedad, por un lado, hasta un completo estado de bienestar físico, mental y social. Es decir, que una persona que nosotros pensamos que puede estar, tenga salud, puede ser que no la tenga. Una persona, por ejemplo, que no esté en un estado completo de bienestar social, es decir, una persona que no tiene amigos, que no tiene familia, es una persona que no tendría ese estado de salud ideal que la OMS en su definición propone, la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué es la enfermedad? Pues es el estado del individuo en el que se altera este estado de salud de manera grave, de manera más o menos grave. Las enfermedades, hemos de decir que están caracterizadas por unos signos y por unos síntomas. Los signos son los datos objetivos, mientras que los síntomas son datos subjetivos. Por ejemplo, si hablamos de la temperatura corporal, la fiebre, sería un dato objetivo porque es un dato numérico, mientras que si hablamos de los datos subjetivos, serían una serie de datos que el paciente alude que tiene. Es decir, tengo dolor de cabeza. Vale, pues si no nos dice el paciente que tiene dolor de cabeza, nosotros no lo sabremos, ¿vale? Porque son datos que el propio paciente siente y nos transmite. Estos datos, los signos con los síntomas, proporcionan un cuadro que se llama síndrome, que son las características principales de la enfermedad. Las enfermedades podemos clasificarlas de muchas maneras. Podemos clasificarlas en función de si aparecen de manera rápida, como puede ser lo que he puesto ahí, un infarto agudo de miocardio, o es una evolución lenta, como por ejemplo el caso del Alzheimer, una enfermedad degenerativa. Os he puesto en función de la frecuencia, con esto me refiero a que aparecen en un momento, en la esporádica, que aparecen en un momento puntual, y que no es propia de ese país, como por ejemplo una crisis de cólera en España no sería una cosa propia, sería una cosa que se da de manera accidental. Después tendremos una enfermedad endémica, es una enfermedad típica de un país, como por ejemplo puede ser la gripe en España o el cólera en la India. Fijaros que la misma enfermedad puede ser endémica o esporádica en función del país donde se dé. Y por otro lado, una enfermedad pandémica, que es aquella en la que se da en varios países en un momento determinado. Por ejemplo, la crisis de cólera de 1992 o la crisis del ébola que hubo en España y en algunos países que se dio hace un par de años. Era una enfermedad que no era típica de España ni de estos países, pero que en ese determinado momento se extendió por estos. Otra manera de clasificarlas es si es infecciosa o no, es decir, si en ellas hay involucrados microorganismos o no, como es el caso de la obesidad, en el cual no hay un microorganismo involucrado, y en función de si es posible que se extienda o no. Es decir, si es una enfermedad transmisible, que es lo que vamos a trabajar a lo largo de este tema, o si no es una enfermedad transmisible, como por ejemplo el tétanos. ¿Cuáles son las fases de una enfermedad transmisible? Pues en primer lugar aparece un periodo de incubación en la cual se da la entrada del agente causal y la reproducción de este al organismo o al huésped susceptible. Después un periodo prodrómico, un pródromos, en el cual aparecen una serie de signos o síntomas inespecíficos, es decir, en el caso de un VIH, pues sería un resfriado, un VIH es un SIDA, ¿vale? El resfriado, una astenia, astenia es tener una sensación de
incapacidad para hacer las cosas, cansancio generalizado. Y entonces eso es un cuadro inespecífico porque podemos achacarlo a muchas patologías. Después, una tercera fase en la cual aparecen unos signos y síntomas específicos de esa determinada enfermedad, y después un periodo de resolución en la cual el paciente muere, la enfermedad se cronifica o el paciente se cura. Ahora vamos a ver qué es necesario que se produzca para que haya una enfermedad transmisible, que es lo que se llama cadena epidemiológica, que es eso, los eslabones necesarios para que se transmita una enfermedad. Estos eslabones son que tiene que haber microorganismos, evidentemente. Esos microorganismos conviven en un lugar que se llama reservorio, que tiene que haber un mecanismo de transmisión de estos microorganismos y que estos microorganismos a su vez sobrepasen la vía de entrada de un huésped susceptible, que sería el tercer factor. Ahora lo vamos a ir viendo uno a uno. En función de los agentes causales, los microorganismos tienen 4 características principales. Estas son la infectividad, que es la capacidad que tiene un organismo para multiplicarse. La patogenicidad es la capacidad de producir infección. Por ejemplo, el virus de la gripe tiene mucha capacidad de producir infección porque si nosotros contraemos ese microorganismo es muy fácil que nosotros nos contagiemos, reproduzcamos los síntomas de esta enfermedad. Virulencia es cuánto lesivo es esa enfermedad. Es decir, una gripe pues no sería una enfermedad excesivamente lesiva. Por otro lado, más cosas que podemos... otra propiedad de los agentes causales, la inmunogenicidad, es la capacidad que tiene el organismo de reproducir una respuesta inmune, una respuesta de nuestros anticuerpos ante esa capacidad lesiva del microorganismo. Estas son las 4 características principales que tienen los agentes causales. Agentes causales pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos. La idea de este cuadro es que conozcáis alguna bacteria, algún virus, algún hongo, algún parásito, de manera que en el examen, por ejemplo, pues puede decir, enumera un ejemplo de cada una de estos 4 tipos de microorganismos, y vosotros pues tenéis que escribir por bacterias, neumonía, virus, parotiditis, etcétera, etcétera. Es decir, con que sepáis un par de ellos de cada uno sería suficiente. Bueno, hemos dicho que los microorganismos tienen que vivir en un sitio en el cual se sienten a gustos. Este espacio es el hábitat natural del agente infeccioso. Y ese hábitat puede ser, por ejemplo, el hombre, los animales, el suelo y el agua. Cuando hablamos del hombre, tenemos que entender que ya no es una persona que esté enferma aquella que puede transmitir la enfermedad, sino que también existe el concepto de portador, que es aquella persona que no tiene la enfermedad, que no la tiene, pero por lo que sea puede transmitirla. Es decir, una persona que se haya curado o una persona que esté en el pródromos del SIDA, es un paciente portador porque en ese momento no ha manifestado la enfermedad, pero es capaz de transmitirla, ¿vale? Eso se llama el término de portador. Vamos al segundo punto de la cadena epidemiológica, que sería el mecanismo de transmisión. Hay 2 tipos de mecanismo de transmisión, el mecanismo de transmisión directa e indirecta. Directa es cuando no hay una vía, no hay un espacio entre el agente infeccioso y el huésped susceptible, como por ejemplo en el caso de una mordedura, es directamente el agente infeccioso, en este caso el que porta el agente infeccioso, como es el perro, el que nos muerde y nos provoca pues eso, una enfermedad, como por ejemplo la rabia. También el contacto físico con personas puede provocar la aparición de enfermedades, como por ejemplo el contacto entre manos, contactos sexuales, contacto de mucosas, de placenta, etc. El aire también está considerado un agente de transmisión directa cuando estamos hablando
con otra persona en un ambiente cercano, separados de unos centímetros, porque nos podemos contagiar por unas gotitas que esta persona puede emitir, que se llaman gotitas de peluche, que son unas gotitas que cuando hablamos son microgotas, todos expulsamos. Por eso es importante que cuando vamos a tratar a un enfermo y vamos a estar con él en un contacto cercano, en no más de 70-80 centímetros, es importante que nos pongamos unos mecanismos de barrera. Y luego, por otro lado, otros mecanismos de transmisión, en este caso indirectos, en el cual hay una separación entre el agente causal de esa infección y el huésped susceptible, podrían ser el agua, por ejemplo, imaginar unas fuentes fecales, por ejemplo, que se han contaminado el agua y nosotros bebemos un río abajo. Pues entonces nos estamos contaminando por ese agente infeccioso. Por ejemplo, alimentos que hayan estado también, por ejemplo, con restos de productos de fumigación, o por ejemplo, los fómites. Los fómites son pues objetos contaminados que son inanimados, como por ejemplo la lana, la piel, la misma ropa. Es por eso que es muy importante que la ropa siempre a la hora de tratar a un paciente esté lo más limpia posible para que no sean un sitio donde se acumulen pues esos microorganismos, ácaros que puedan derivar en una enfermedad. El suelo, como no, también es una fuente de infecciones que se pueden transmitir, por ejemplo, parásitos de esta manera, y una serie de vectores que son unos animales invertebrados que transmiten un microorganismo. Es decir, por ejemplo, las ratas como tal, es muy difícil que una rata nos contagiemos con una rata de algo, sino son esas pulgas que tienen en su superficie las que pueden transmitirnos una serie de enfermedades, como por ejemplo la peste. Y estos animales invertebrados, como por ejemplo los mosquitos o las pulgas, son lo que se llaman vectores. Y el último punto que nos hace falta para que se produzca un contagio de una enfermedad infecciosa es el huésped, que es la persona que puede enfermar estando en contacto con el agente infeccioso. Y un huésped será más o menos susceptible en función de una serie de condiciones, como por ejemplo la genética, la edad, el sistema inmune, el estado de las defensas, el estado de su nutrición, cómo están sus barreras. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una fisura en nuestra mano, pues es mucho más fácil que nos podamos contagiar de algo, porque hay una solución de continuidad, hay un espacio en el cual a través de esa barrera rota se pueden meter microorganismos. Por otro lado, tendríamos un sistema inmune fuerte, es una vía protectora contra la producción de enfermedades. Una persona que tiene una edad es o muy mayor o es un niño, no tiene el sistema inmune tal y como lo tenemos los adultos o los adolescentes. Y evidentemente que duda cabe que la nutrición es muy importante a la hora de evitar que seamos huéspedes susceptibles del contagio de enfermedades. Por otro lado, es muy importante también decir que hay una serie de vías de entrada de microorganismos en el hombre, como son la vía digestiva, la vía respiratoria, la vía genitourinaria, la piel, la sangre y la placenta. Es decir, son sitios por donde pueden entrar microorganismos. Por ejemplo, pueden entrar microorganismos por ingerir alimentos en mal estado. Por ejemplo, pueden entrar microorganismos a través de las gotas de peluche, como hemos dicho antes. Pueden entrar microorganismos a través de la vía urinaria cuando colocamos un catéter, que es por donde extraemos la orina de un paciente. Cuando se lo inyectamos directamente en la vejiga, este catéter es el conducto que introducimos en la vejiga, pues a través de ese catéter puede ser una vía de entrada. Y así, otra forma sería la piel, a través de heridas abiertas, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar las infecciones? Las infecciones transmisibles. Por un lado, realizar un diagnóstico precoz de que el huésped está infectado, es decir, nosotros podemos detectar cuanto antes a ese microorganismo infeccioso y de esa manera evitar que se produzca una infección. Por otro lado, desarrollar centinelas epidemiológicos.
Es decir, desarrollar una serie de medidas preventivas y desarrollar unas medidas que avisen de que cuando hay una enfermedad, un brote muy importante de esa enfermedad, hay que hacer algo. Por parte de los sistemas médicos, informar de enfermedades de declaración obligatoria. Y, por ejemplo, cuando una persona tiene una infección importante, lo que se hace es aislarla, de manera que no contagie al resto de personas. Y si nosotros como personal sanitario responsable de un usuario hemos estado en contacto con una persona infectada y no sabíamos que estaba infectada, nos podemos poner en cuarentena, que es que no estamos en contacto con las personas que han estado en contacto con ese portador. Es decir, nos aíslan a pesar de que no tengamos la enfermedad por si llegamos a reproducirla. Y, como no, explicar una serie de medidas preventivas para evitar que haya más contagios de enfermedades. Por otro lado, vehículos, ¿qué podemos hacer con respecto al contagio de enfermedades con los vehículos de transmisión? Pues, evidentemente, los vehículos de transmisión que habíamos visto, agua, alimentos, etcétera, etcétera, pues tener control sobre ellos para que no se infecten, como por ejemplo, hacer saneamientos de aguas, hacer saneamientos de basuras adecuados, considerar medidas para que del aire no haya microorganismos, por ejemplo, lucha contra la contaminación, matar estos vectores que decíamos que podían existir, como por ejemplo desinsectizando o derratizando para eliminar esos insectos o roedores. ¿Y qué podemos hacer sobre el huésped? Pues hacer quimioprofilaxis. ¿Eso qué quiere decir? Pues aplicar antibióticos de manera preventiva antes de que se produzca una enfermedad para evitar que se produzca. Podemos administrar vacunas, que son microorganismos atenuados, que lo que van a provocar en el cuerpo es que el cuerpo genere anticuerpos propios, y también podemos acoger y administrar anticuerpos nosotros directamente, que es lo que se llama inmunización pasiva. Por último, lo que podemos hacer es realizar medidas de educación sanitaria para para que el huésped sea más fuerte ante la llegada de posibles fuentes de infección, como por ejemplo mejorar sus hábitos nutritivos, mejorar sus hábitos higiénicos, etc. En casi todos estos puntos, nuestra labor va a ser muy importante para poder coger y controlar el que aparezcan enfermedades transmisibles. ¿Y qué son las enfermedades nosocomiales? Pues las enfermedades nosocomiales son aquellas enfermedades que un paciente ha contraído durante su estancia en un hospital o residencia y que antes de su entrada en la misma no tenía. Hay dos tipos de factores de riesgo de las enfermedades nosocomiales. Uno son los factores intrínsecos y otros son los extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos que son típicos del paciente y que nosotros pues vamos a tener muy poquito margen para poder corregir, como por ejemplo la edad del paciente, el sexo, el estilo de vida. Ahí sí que podríamos hacer algo para cambiar los hábitos del paciente, el estado nutricional. Todos estos puntos sí que a lo mejor podríamos hacer algo. Y el estado inmunológico. Entonces nosotros podemos coger, hemos dicho que a través del estado nutricional también podemos mejorar el estado inmunológico del paciente. Hay una serie de factores extrínsecos. Simplemente aquí como resumen podemos decir que aplicar medidas higiénicas máximas al paciente y actuar con la máxima asepsia, el concepto de asepsia, que es la máxima limpieza posible a la hora de trabajar con nuestros usuarios para evitar que tengamos riesgos de infecciones, ya no solamente hacia nosotros, sino hacia el propio paciente. ¿Y cuáles son estas medidas tan importantes que estamos diciendo para evitar riesgos? Por ejemplo, lavado de manos. El lavado de manos es imprescindible a la hora de tratar a un paciente, ya que las manos son una principal vía de transmisión. Por eso es muy, muy importante tener las uñas cortas y limpias, cubrir
las heridas, si no tenemos alguna herida que nos hayamos hecho, porque hemos visto que es una vía en la cual pueden entrar microorganismos a nuestro cuerpo, quitarnos anillos, quitarnos joyas y utilizar lo que se llama EPI, que son equipos de protección individual, que son una serie de mecanismos de barrera para, en determinados casos, colocarnos estos mecanismos de barrera entre guantes, o sea, entre el paciente y nosotros, como son guantes, mascarillas, protección ocular, batas, gorro, calzas, etcétera. Normalmente en nuestro caso vamos a usar siempre guantes desechables. Los guantes estériles los vamos a dejar para procedimientos invasivos, que están más bien relacionados con tratamientos en los cuales se van a realizar en el hospital. Muy importante, la ropa de cama no ha de agitarse, no ha de moverse a la hora de colocarse, porque vamos a airear, a espolvorear, expulsar esta ropa y vamos a expandir los microorganismos. No mezclar la ropa sucia con la ropa limpia, y el lavado de pacientes que estén aislados por alguna enfermedad infecciosa concreta. Es muy importante que se lave aparte de la ropa convencional. La limpieza de la habitación tiene que ser diaria y se deben de incluir todas las superficies. Si por lo que sea utilizamos algún material cortante desechable, como por ejemplo algún vidrio con el paciente, pues tenemos que eliminarlos a los envases específicos para evitar, pues eso, accidentes. Los residuos es muy importante que los eliminemos al contenedor que se han de eliminar. Por otro lado, es muy importante que estemos vacunados contra la hepatitis B. Y si un paciente está aislado por ejemplo, inmunodepresión, que es decir, un paciente que está muy bajito de defensas, es muy importante restringir al máximo las visitas para evitar que las infecciones se propaguen. ¿Y qué es el aislamiento? Pues el aislamiento es cuando tenemos a un paciente que tiene una enfermedad infecciosa importante, y aquellos pacientes que están muy enfermos y su sistema inmune está muy deteriorado, colocarlos en una habitación especial para ellos, separada del resto y, como dice ahí, con la puerta cerrada. El material usado por el enfermo debería de ser único, con lo cual se debe de dejar en la habitación, como dice en el punto 5, y el material de desecho, como por ejemplo el que pone en el punto 9, el material de la comida, como vasos, platos y tal, tirarlo a una bolsa especial, como dice en el punto 2. La ropa de cama, hemos dicho que, como hemos dicho antes, hay que lavarla, pero lavarla aislada del resto. La desinfección de la habitación ha de ser diaria. Cuando entramos a esa habitación, tenemos que acudir con unas mascarillas, unas medidas de protección específicas, como la colocación de una bata, y la colocación a veces de gafas, etcétera, etcétera, para evitar salpicaduras también en los ojos. Las personas que han de entrar a la habitación tienen que ser las mínimas posibles, y esto me refiero tanto a personal sanitario como a familiares que vengan a verlo. El paciente, a la hora de toser o estornudar o incluso hablar, debería taparse las manos con la boca para evitar la propagación de enfermedades. Y si por lo que sea tuviera que salir este paciente de la habitación para evitar lo que se llaman infecciones cruzadas, el paciente debería salir con una mascarilla. También es importante que tengamos en cuenta que el paciente no se sienta como un mono de feria, con lo cual tenemos que utilizar medidas para que ese paciente esté entretenido, no se sienta aislado, solo en la habitación en la que está. Muy importante, lavado de manos higiénico. El lavado de manos es la medida que vamos a usar para disminuir las bacterias que tenemos, las bacterias, virus y hongos, todos los microorganismos en general que tenemos en nuestra mano, y evitar que estos microorganismos pasen al usuario y podamos contagiarlo. ¿Cuándo se tiene que hacer? Pues al empezar y al terminar la jornada laboral, cuando vamos a tratar a un paciente
y antes y después de comer, ir al baño, estornudar, para evitar infecciones cruzadas. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues con un jabón antiséptico, normalmente que contenga povidona iodada o clorhexidina, una toalla de papel, un cepillo de uñas y vamos a explicar cómo se hace. Para ello os voy a poner un vídeo y lo vamos a ver mucho mejor en el vídeo. Vamos a esperar a que se salte el anuncio, ¿vale? Y estamos muy bien, ya lo tenemos. Vale, aquí podemos ver que en una mano normal hay muchísimas cantidad de infecciones. Por eso es muy importante que eliminemos estas antes de coger y hacer cualquier tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer es humedecer las manos y a partir de ahí vamos a colocar un jabón antiséptico en ellas. Y vamos a asociar povidona iodada o clorhexidina. Vamos a empezar frotando nuestras manos palma con palma, como veis en este apartado que tenemos, esta diapositiva que tenemos aquí, palma con palma. A continuación pasamos dorso con palma, introduciéndolo por los espacios interdigitales y en las dos manos, ¿vale? Este proceso se va a hacer en las dos manos. Vamos a utilizar de nuevo palma con palma, limpiando los espacios interdigitales. Los espacios interdigitales es muy importante limpiarlos para evitar que ahí se acumulen bacterias, porque ese es el sitio donde más se acumulan. A continuación vamos a utilizar esta forma de encandado, en el cual las manos están entrelazadas unas con otras. Y vamos a hacer un movimiento de rotación con todos los dedos. De los 10 dedos de la mano, un movimiento de rotación para limpiar dedo a dedo. No lo hemos dicho, pero las uñas tienen que estar súper limpias y tenemos que limpiarlas previamente y llevarlas siempre muy cortas. Y también retirar joyas, etcétera, porque ya hemos dicho que eran fómites, objetos inanimados que hay en nuestro cuerpo. Bueno, y por último sería limpiar con la yema de los dedos la palma de la mano. Y a continuación lavar nuestras manos para que no haya ningún agente infeccioso. Nos secamos con los guantes y muy importante, que no se ha visto en el vídeo, sería que el grifo lo vamos a cerrar con el codo. Muy importante, cerrarlo con el codo. ¿Por qué? Porque si no lo cerramos con el codo, hay riesgo de que tengamos infecciones cruzadas. El grifo está contaminado. Entonces, como lo que acabamos de lavar nuestras manos, si nosotros lo cerramos con la mano, estaríamos de nuevo contaminando la mano, con lo cual no habríamos hecho nada. ¿Vale? Pues este es el lavado de manos y es una práctica que vamos a hacer a posteriori, ¿vale? Este procedimiento puede ser mucho más sencillo, a veces por acortar tiempo, por ejemplo lo usamos en unos servicios especiales en el hospital o incluso en las consultas odontológicas, y también vosotros lo podéis usar, es hacer el mismo procedimiento. No voy a poner todo el vídeo porque sería el mismo, pero hacerlo con alcohol, ¿vale? Vamos a ver si... Sería echarnos alcohol de 70 grados en nuestras manos y hacer el mismo procedimiento. Palma con palma. Dorso con palma. Así, todo el proceso. No lo repito porque ya es el mismo proceso, pero es mucho más rápido hacerlo con alcohol, ya que nos evita tener que enjuagarnos posteriormente. Y por último, quería hacer mención a las prendas de aislamiento. Las prendas de aislamiento se colocan cuando tengamos pacientes que tengan una enfermedad infecciosa grave y la vamos a utilizar como mecanismo de barrera para no contagiarnos nosotros, y
o que el paciente esté muy débil y esté inmunodeprimido, para que las bacterias que nosotros tenemos de continuo en nuestro cuerpo y no nos afectan porque tenemos un sistema inmune adecuado, que no le contagien al paciente. Estas medidas de barrera son 6. Son calzas, gorro, mascarilla, gafas, bata y guantes. He incluido el mecanismo de barrera, el lavado de manos habitual y el lavado de manos quirúrgico, aunque el lavado de manos quirúrgico no lo he explicado, porque es imprescindible usarlo. En función de la gravedad del paciente, nos van a decir qué medida de barrera es conveniente que nos coloquemos. Evidentemente, ya hemos dicho antes que deberíamos de usar, cuando estamos tratando a usuarios a menos de 50 centímetros, a menos de 1 metro, una mascarilla para protegernos de las secreciones que puede, o de esas gotas de peluche que tenía el paciente. Evidentemente la bata es muy importante para evitar que nos contagiemos, o sea, llevemos al paciente microorganismos de la calle. Es muy importante colocarse guantes a la hora de hacer alguna intervención con el paciente, y a veces puede estar incluso recomendado la utilización de gafas para evitar salpicaduras en los ojos, la utilización de un gorro y calzas. Pero ya os he dicho que quitando las medidas generales como pueden ser mascarilla, bata y guantes, las otras incluso nos lo va a decir el propio centro si tenemos que usarlas o no. Muy bien, pues chicos, hasta aquí este segundo tema. Es un tema muy sencillito y bueno, espero que no haya sido demasiado pesado, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición, y en la hora de tutoría os la aclaro, o si no por la intranet, por la plataforma, sin ningún problema estoy ahí, ¿vale? Un saludo chicos, nos vemos.